Bueno, muchas gracias, don Abelardo, por la presentación. Buenos días con todos ustedes. El tema que me ha encargado la coordinación del curso es Genética y Biología Molecular en Ginecología. Fíjense ustedes, en realidad hubiera sido también importante, apasionante hablar sobre la parte de obstetricia, pero creo que por lo corto del tiempo y porque este es el inicio del curso en ginecología, solamente le voy a hablar lo referente a ginecología. Parto diciendo esto que figura en la lámina, señalando que lo que alguna vez un médico fuera en el extranjero me dijo: Carlos, ¿cómo dividirías las enfermedades? Y yo le comencé a hablar de serie de enfermedades infecciosas, de diverso tipo. Y él me dijo: no, hay dos enfermedades nada más, las enfermedades genéticas y las enfermedades ambientales. Y con el paso del tiempo me he dado cuenta que sí, es una buena clasificación. Y dentro de las enfermedades genéticas, fíjense ustedes, tenemos estos 4 grandes grupos: las enfermedades cromosómicas, las génicas, las multifactoriales y la herencia típica. Quisiera que pongan su atención en este término genético y luego acá en este término génico, porque es diferente. En cuanto a las enfermedades cromosómicas, fíjense, son las que se identifican mediante el cariotipo, el estudio del número y forma de los cromosomas. Si hiciéramos algunas preguntas acá, seguramente alcanzaríamos probablemente 5, 6, 7, 8 enfermedades de índole cromosómica, pero existen, como dice la lámina, más de 1000 alteraciones cromosómicas. Dentro de ellas, el modelo, el prototipo de la enfermedad genética más frecuentemente vista en los consultorios del mundo, que es el síndrome de Down o trisomía 21. Pero existe el Turner, el Cri-du-Chat, Edwards, Pateau, etcétera, 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 de lesiones, inversiones, más de 1000 alteraciones cromosómicas. Luego están las de orden génico o mendelianas, o sea, las que siguen las leyes de Gregorio Mendel, donde acá la enfermedad se produce por la mutación, por el cambio químico de un solo gen, uno solo. Y de estas a la actualidad existen alrededor de 7000. Luego, o antes, señalarles, por ejemplo, qué enfermedades por mutaciones génicas se producen: la fibrosis quística, la condroplasia, la hipocondroplasia, entre otras 7000 alteraciones génicas. Luego están las multifactoriales, y hay características como, por ejemplo, la inteligencia, la talla, el color de piel, que son características del ser humano, que son de orden multifactorial porque se heredan a través de, por ejemplo, la inteligencia es 50% del papá y 50% de la mamá. Pero también en la forma como se desarrolla el ser humano posteriormente es en cuanto al estímulo que puede haber tenido en su desarrollo posterior durante la niñez, durante la infancia, durante la adolescencia, etc. De estos existen múltiples, se originan por la mutación de múltiples genes, más un disparador que está en el medio ambiente. Por ejemplo, ustedes van a aprender en la parte de obstetricia que dentro de una de las hipótesis más fuertes para que se presente esta enfermedad, que la van a ver muchas veces, que es la preeclampsia, una de las hipótesis más fuertes es que hay una serie de alelos de genes que son mutados y que están circulando en la sangre de las mujeres que van a desarrollar preeclampsia. Pero también hay factores ambientales, tales como la adolescencia, el hecho que sea añosa, que sea de raza mestiza, que sea gordita, de talla baja. Una serie de factores ambientales que disparan el hecho de que la paciente desarrolle preeclampsia durante la gestación. Pero también hay enfermedades como, por ejemplo, la espina bífida, el mielomeningocele, el meningocele, la craneal, la anencefalia, que ustedes saben que se presenta por la mutación de diversos genes y que necesitan la presencia de una disminución
o la ausencia de ácido fólico. Entonces el ácido fólico ahí es el factor ambiental. Por otro lado tenemos la polidactilia, la fisura labial, también como enfermedades multifactoriales. Y luego tenemos la herencia de tipo de herencia típica, siendo que la herencia típica es un poco raro que lo vea un ginecobstetra, porque como ustedes pueden ver en esta lámina, las enfermedades mitocondriales que están dentro de la herencia típica, así como las improntas genómicas, entonces las de herencia mitocondrial son enfermedades que ustedes la ven acá, que son básicamente las enfermedades que afectan a los órganos o sistemas o tejidos que necesitan de mucha energía. Entonces, como por ejemplo el músculo, el sistema nervioso, el hígado, y entonces estas enfermedades mitocondriales son raras, son lo que ustedes van a ver cuando el próximo año, o dentro de algunos años, cuando ya vayan a ser internos, cuando estén rotando por los servicios de neonatología, son aquellos neonatos que nacieron bien y luego se descompensan y nadie sabe la razón. Parece que se han asfixiado, simulan también una sepsis y al final pueden morirse en una unidad de cuidados intensivos, salen sin diagnóstico, y es que son inhibidos, son recién nacidos que tienen escondido, solapado una enfermedad de orden mitocondrial. Pero fíjense que esto en realidad es el futuro de lo que es en la reproducción. Algunas veces, algunas pacientes tienen problemas de fertilidad y tienen un aborto, un segundo aborto, o si no nacen sus criaturas y luego se mueren, o sea, tienen una mala historia obstétrica, y seguramente hace algunos años, o los que pueden tener acceso a la información médica, han oído hablar de aquellas criaturas que tienen 3 padres, es decir, el hijo que tiene 3 padres. Y esta es la alternativa, por ejemplo, en los casos de enfermedades mitocondriales. Muy bien. Paso ya a centrarme en el tema, luego de dejar esta parte introductoria, para decirles que en ginecología, fíjense ustedes, tiene una diversidad de aplicaciones, y toco el tema del cáncer al cuello del útero. Este cáncer al cuello del útero, que es una enfermedad de un problema de salud pública en el Perú, es el segundo cáncer después de cáncer de mama en cuanto a incidencia en la mujer. Fíjense, hace ya aproximadamente 15 años se sabe que es ocasionado por el papilomavirus humano. Este papilomavirus humano hasta la actualidad tiene alrededor de 300 cepas que pueden afectar al cuello del útero. Algunas son de bajo riesgo y otras son de alto riesgo. Entonces, las de alto riesgo son las que originan el cáncer del cuello del útero, y uno de los conceptos que algunas veces tenemos equivocadamente es que el Papa Nicolau y la colposcopía diagnostican cáncer al cuello del útero, y eso es falso, no es así. El Papa Nicolau es una prueba que ya en marzo del año pasado cumplió más de 100 años de antigüedad, y es solamente, como la colposcopía, son pruebas de screening, de tamizaje para el cáncer del cuello del útero. No identifican cáncer del cuello del útero, ni menos identifican el papilomavirus humano. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son las pruebas que en el Perú identifican cáncer, el papiloma, el agente causal del cáncer del cuello del útero? Son 3, las que he remarcado ahí en la diapositiva. 1 es el test de Covas, 2 es el PCR, reacción en cadena de polimerasa, y 3 es la captura de vídeos. Esas son las 3 pruebas moleculares que están destinadas a identificar el ADN del PBH, del papiloma. Cada uno con su determinada prueba. O sea, por ejemplo, la captura de híbridos es una prueba directa de la detección del genoma del PBH. Luego tienen el PCR, que ustedes saben que se necesita amplificar el ADN, y luego tienen el test de Covas, que necesita amplificación y tiene una genotipificación acerca del PBH. Entonces, ese es el mensaje. Papa Nicolau ni colposcopía son diagnósticas de cáncer del cuello del útero, son pruebas de tamizaje, de sospecha, de screening, las que diagnostican
si tiene PBH son estas 3 pruebas, acá en el Perú. Y tienen ustedes lo que ya seguramente han estudiado en ciencias básicas, que hay serotipos que están relacionados con cáncer del cuello del útero y hay otros serotipos de bajo riesgo que más bien son las que dan las lesiones verrucosas llamativas del PBH y que no están relacionados al cáncer del cuello del útero, como ustedes pueden ver en esa lámina. Por otro lado, ¿en qué otras patologías que nosotros podemos ver en ginecología se puede aplicar la genética y la biología molecular? Es en este síndrome, que es el síndrome de ovario poliquísticos. Fíjense ustedes, el síndrome de ovario poliquístico tiene 3 aristas en cuanto a su diagnóstico. El diagnóstico clínico, entonces te recibimos a una paciente que es generalmente gordita, que está con sobrepeso, con obesidad, con acné, con hirsutismo, y que tiene problemas con la menstruación, tienen un régimen caterninal irregular porque no ovulan, o tienen problemas de infertilidad. Esa es la parte clínica. Luego está la parte ecográfica, que como se lo van a enseñar con el avance de los días, en el año 2012 se reunieron en Rotterdam, en Holanda, un grupo de expertos para determinar cuáles eran las características del síndrome de ovario poliquístico por ecografía. Entonces, porque había mucha confusión, entonces se determinó, fíjense ustedes, que estos ovarios que están llenos de estos quistes tenían que reunir 3 características. 1, que tienen que tener un volumen más de 10 centímetros cúbicos. 2, que esos quistes debían medir entre 2 a 9 milímetros y que el número de quistes debía ser más de 12. Esos son los criterios de Rotterdam, que han sufrido una serie de variaciones a la actualidad por una serie de publicaciones de expertos en el síndrome de ovario poliquístico, pero que se mantienen. Y se han añadido también estas figuras lindas, como esta de acá, donde es un software que tiene las siglas en inglés de Vocal Virtual Aided Analysis, acerca de que se pueden pintar estas imágenes foliculares o estas imágenes quísticas, incluso hacerlas rotar en 3 dimensiones, pero que el mensaje es: basta un buen traductor vaginal en 2 dimensiones para hacer el diagnóstico de ovarios poliquísticos. Entonces, 1 es el criterio clínico, 2 es el criterio ecográfico y 3 el criterio bioquímico, donde la piedra fundamental del diagnóstico de ovario poliquístico es los estados de hiperandrogenización. O sea, toda mujer que tiene síndrome de ovario poliquístico tiene hiperandrogenización, que se demuestra, como les he demostrado en las fotos, con el estado de hirsutismo, con acné, con un acné seborreico, no un acné común. Y entonces el diagnóstico ha pasado a la historia y ya en la actualidad nadie hace este diagnóstico de síndrome de Stein y Levendal, que lo describieron estos 2 investigadores en el año 1935, y se refería, fíjense ustedes, a cuando por la parotomía, cuando se le operaba a estas pacientes, encontraban unos ovarios grandotes con una túnica blanca nacarada, y actualmente ya nadie espera encontrar estos diagnósticos porque el diagnóstico se hace muy precoz. ¿Y qué tiene que ver entonces el síndrome de ovario poliquístico con la genética? Porque se ha demostrado que en general los datos sugieren una herencia de tipo autosómica dominante. ¿Esto qué significa en genética? Que basta un solo alelo de los padres para que se presente la enfermedad. No es como las recesivas, que necesitan los 2 alelos, tanto de papá como mamá. Entonces, y significa que debido a que los genes implicados en este tipo de herencia son de expresividad variable y penetrancia disminuida. Esto, ¿cómo se manifiesta en la parte clínica? Que es lo que ustedes van a ver. Entonces, como les decía, la paciente con síndrome de ovario poliquístico generalmente son gorditas, con sobrepeso, pero también hay flaquitas, delgaditas, que tienen ovario poliquístico. O sea, la expresividad genética de estas mutaciones génicas es variable. Hay pacientes que tienen acné, otras que no tienen acné. Hay pacientes con ovario poliquístico que nunca se enteraron de ello porque no tienen problema de fertilidad. Y otras sí ovulan, y otras, la mayoría, sí tiene problemas de fertilidad porque no llegan a ovular. Todos sus ovarios están copados
por estos quistes. Muy bien. Pero hay otros mecanismos genéticos en el síndrome ovario poliquístico. También se ha planteado un tipo de herencia poligénica o multifactorial, donde ustedes ven estos genes, el DRW6 y el de AQ0501, que son los genes que estarían relacionados acá. Pero una de las características que me encargó el doctor Pedro Mascaro, me dijo: yo te he escuchado hablar de esta charla, así que por favor, como yo soy ginecobstetra y genetista, entonces le tengo que hacer que ustedes en la etapa de formación pierdan el miedo a lo que es la genética, porque cuando uno le comienza a hablar acerca de estos genes, entonces tiene como un rechazo a la parte genética. Mi labor en este momento es hacerle como lo aplicado a la ginecología, a la genética aplicada en la ginecología, y ha digerido lo más aplicativo y puntual que se pueda hacer. En cuanto al tema de infertilidad, también relacionada a la parte de ginecología, en la infertilidad femenina, fíjense ustedes, ya entiendo que lo han pasado por estas clases. Para que una mujer menstrue normalmente tiene que tener bien 4 compartimentos. Un compartimento a nivel del hipotálamo, que es una glándula que está en la mitad del cerebro, la hipófisis, que está en la base del cerebro, la gónada, que en este caso es el ovario, y luego el tracto de salida, que vendría a ser el útero. Tiene que tener 4 compartimentos bien anatómica y funcionalmente. O sea, si hay un tumor a nivel del hipotálamo, a nivel de la hipófisis, o hay algún trastorno a nivel de las hormonas que se producen en estos niveles, la paciente no va a menstruar de manera adecuada. Y como hay un montón de genes acá relacionados en cada compartimento, solamente me voy a ocupar de los que están señalados con color rojo acá. El CAL1 a nivel del hipotálamo, está el gen que está alterado, la hormona liberadora de gonadotrofinas, acá lo del Turner, lo del X frágil, luego la resistencia a andrógenos, tal como fue publicado en Journal Medical Genetics en el año 2002. Esta es una lámina que siempre me gusta presentarla. Hace algún tiempo iba por los pasillos del Hospital Almenara, que es el hospital donde yo trabajo, y encontré a esta señora. Me crucé con ella en realidad y la saludé, le dije si podíamos conversar en un consultorio, y le digo: señora, ¿y usted qué hace acá en el hospital? Bueno, yo tengo problemas de los bronquios, a mí se me voy a hacer ver por neumología. ¿Así? Ah, ya. Y le digo: señora, y le indagué, le hice una anamnesis rápida porque no era una consulta formal. Entonces, le digo: ¿y nadie se ha dado cuenta de que nadie le ha dicho que usted tiene síndrome de Turner? No, doctor, me dice: ¿qué cosa es eso? Entonces, le expliqué que ya yo estaba haciendo en ese momento la residencia genética, y me di cuenta que esta señora tenía un tórax ancho en escudo, el cuello corto, el pterygium coli, la implantación baja del pelo, y tenía una deformidad que afecta al 25% de los síndromes de Turner, o sea, una desviación cubital del antebrazo, que es la deformidad de Madelung. Esta es una señora que me parece que tenía 32 años de edad y nadie le había dicho que tenía síndrome de Turner. Absolutamente nadie. La señora andaba paciente, había hecho por medicina, por neumología, y nadie le había diagnosticado clínicamente que tenía síndrome de Turner. Antiguamente este síndrome de Turner se diagnosticaba con un raspado de la mucosa bucal, con esas láminas portaobjeto, les hizo un corrido, así como un Papá Nicolau, pero de la mucosa. Y porque antiguamente era poco usual pedir un cariotipo como el que figura abajo, y entonces este corpúsculo de Barr, que ustedes lo pueden ver acá, como se tenía extendido con condición de Jensa. Entonces ven acá un corpúsculo de Barr y otro corpúsculo de Barr. Y la fórmula del corpúsculo de Barr, acá B grande, no el Barr del fútbol. Entonces se supone que el número de X, de cromosomas X, o por ejemplo una mujer normal tiene 2 cromosomas X, 2. Entonces acá sería 2, acá 2, menos 1. Esto quiere decir que una mujer normalmente debería tener un corpúsculo de Barr, uno solo, ¿no? Eso es lo normal, que es
un cromosoma X que está inactivado, que está condensado, y por eso es que se le ve así. Y entonces, si esta señora tiene 2 corpúsculos de Barr, significa que era una mujer 47XXX, o sea, una superhembra. O sea, así se diagnosticaba antiguamente el síndrome de Turner o este tipo de alteraciones cromosómicas donde había un cromosoma de menos o un cromosoma de más del tipo X. Y le reafirmo esto también porque existe una mala costumbre a la actualidad, hasta la actualidad, ya cada vez menos, felizmente, de decir que el Turner es el 45X0, el 0, cromosoma 0 no existe. No existe, ni tampoco dice el 45XO, el cromosoma O tampoco existe. La nomenclatura correcta es 45X o también llamada monosomía del X. Fácilmente diagnosticado porque acá en la fórmula del cariotipo falta un cromosoma X. Este cromosoma X, a diferencia del cromosoma Y, fíjense ustedes, es espectacular porque tiene genes importantísimos. Tiene más de 350 genes este gen grande, a diferencia del gen chiquito que es el Y. Y tiene genes importantes como el cis, que es un transcripto específico del X inactivo, que está acá pegado al centrómero en el brazo largo del cromosoma X. Y tiene también este gen que está relacionado a la parte ginecológica, fíjense ustedes, que es el Fragile Mental Retardation 1. Este gen está afectado en un síndrome que ustedes de todas maneras lo van a ver en su formación médica, que es el síndrome del X frágil, sino que está por ahí y no está rondando en diversas especialidades y se les pasa. Afecta tanto al hombre como a la mujer, pero en ginecología, ¿cómo se expresa? Se expresa porque a la mujer se le va la regla precozmente. O sea, ¿cuál es la edad en la cual se le presenta la menopausia a la mujer peruana? Ustedes no fallan si dice entre los 46 y 47 años, esa es la edad. Pero también hay mujeres que se le van antes de los 40 años o antes incluso de los 35 años. Están en menopausia, tienen una falla ovárica precoz y entonces las pacientes algunas veces van con 32, 33 años y no pueden tener hijos a los consultorios, se le mide un recuento de folículos centrales, es muy bajo, se le mide la hormona anticoleriana, también está muy baja, y lo que pasa es que propiamente esas pacientes no tienen el síndrome del X frágil, que se caracteriza porque tienen una cara grande, alargada, unas orejas grandes, displásicas, y tienen así como unos dientes así grandes, los incisivos como ratón, así, son un poco feas las señoras, pero ella no tiene, esa es la característica fenotípica del X frágil, pero tienen lo que se llama un estado de premutación, porque para que se presente el X frágil, esta es una enfermedad que genéticamente se caracteriza porque tiene mayor de 400 expansiones de tripletes, pero cuando tiene entre 200 y 400 se le llama una premutación. Entonces, al tener la premutación, esa la predispone a tener falla ovárica precoz, sin tener verdaderamente el X frágil florido. Entonces, en el interrogatorio que ustedes hagan en la parte ginecológica, dicen: ¿y por qué viene usted, señora? Bien, vengo porque mis reglas están irregulares, me he casado hace 2 años y no puedo tener hijos. Indaguen sobre si en la familia hay alguien con retardo mental, porque una de las características del síndrome del X frágil es el retardo mental. Y algunas veces no quieren decir porque está el esposo ahí acostado, o si no, han tenido problemas con las matemáticas, no pueden hacer el análisis en forma rápida y adecuada, tienen problemas para entender la genética así rápido. Entonces, hay situaciones que pueden revelar un estado de retardo mental, aunque sea un poco leve. Y la llevan a un estado, como les decía, de falla ovárica precoz, no solamente anormalidades en el cromosoma X, también, sino mutaciones en genes autosómicos recesivos que resultan en varias formas de digenesia gonadal, mutaciones en genes autosómicos dominantes, otras locaciones cromosómicas autosómicas, como dice esta lámina. Nos pasamos al lado de la infertilidad masculina porque le van a decir a ustedes que la mitad de los casos de los problemas de fertilidad le corresponden a la mujer y la mitad de los casos al varón. Esa historia de que antes solamente la mujer se presentaba en la consulta, felizmente ya pasó, ahora generalmente va el hombre
con la mujer, la pareja, van a los consultorios de ginecología. Entonces tenemos una larga lista, como ustedes ven acá, de los factores genéticos que están asociados a infertilidad masculina. Tenemos una larga lista donde yo voy a tocar solamente lo del síndrome de Kallmann y la fibrosis quística, porque si no sería muy oneroso. Entonces tenemos, ustedes, el síndrome de Kallmann, ustedes recuerdan que es un estado de hipogonadismo hipogonadotrófico, ¿sí? Que tiene una característica especial desde el punto de vista clínico, que huelen poco o tienen anosmia. Tienen hiposmia o tienen anosmia por las siguientes causas que le voy a mencionar. Y luego tienen la fibrosis quística, que es un poco más frecuente, una en 2.500 hombres y mujeres, y que tienen infecciones respiratorias, es la llamada mucoviscidosis, tienen un moco que hace que constantemente tengan una tos frecuente, que tengan expectoración, tienen quistes en el páncreas, tienen un desarrollo pobre del tracto de Wolff y tienen azoospermia obstructiva. Estos varones tienen azoospermia obstructiva. O sea, producen las células germinales testiculares, producen los espermatozoides, pero estos no pueden salir, ¿no? Esta es una lámina que ejemplifica el síndrome de Kallmann, que le decía, acá se ha producido la mutación de este gen, que está acá localizado pegado al centrómero, en esta región, del cromosoma X. También, como les decía, genes importantes en el cromosoma X. Este CAL1 es el que se ha producido la mutación para que se produzca el síndrome de Kallmann. Este síndrome de Kallmann, este gen está mutado y en consecuencia los circuitos reverberantes que están a nivel de los bulbos olfatorios no se forman adecuadamente y el sujeto, la persona, no puede oler bien, no huele bien, y aparte tiene este estado, como le decía, de hipogonadismo hipogonadotrófico característico del síndrome de Kallmann. Pero también estos infertilidad masculina y defectos genéticos asociados, desórdenes que afectan la secreción y acción de las gonadotrofinas, que llevan a deficiencia de andrógenos. También hay mutaciones en el gen regulador de la conductancia intramembrana de la fibrosis quística, que les estaba diciendo que originan que haya varones azospérmicos con aplasia congénita del epidismo y vasos deferentes. Acá, en consecuencia, el problema no es a nivel propiamente del testículo, sino es en los tractos de salida. Esos son los que están obstruidos en la fibrosis quística. ¿Pueden tener hijos estas personas, estos varones? Sí, porque si uno le hace una biopsia testicular y le hace un procedimiento que se llama ICSI, inyección intracitoplasmática de los espermatozoides, puede lograr la fecundación de manera exitosa. También pueden haber microlesiones en el cromosoma Y, ese pequeñito, que se relacionan a hipo o azoospermias severas, y el diagnóstico se hace con PCR, con reacción en cadena de la polimerasa. Este cromosoma Y, a diferencia del cromosoma X, que le decía que tiene más de 350 genes, el cromosoma Y solamente tiene alrededor de 25, 2 o 3 genes importantes, el resto son genes no muy importantes. Este factor de la azoospermia está localizado acá en el brazo largo del cromosoma Y, en esta subregión. Los hombres portadores de la lesión del factor de la azoospermia en esta subregión C son fenotípicamente normales, ¿no? Tienen todas las características normales, pero tienen un severo compromiso espermatogénico. Sin embargo, pueden tener una producción de esperma estable y tener buena chance de paternidad biológica mediante este procedimiento que se llama ICSI, inyección intracitoplasmática de los espermatozoides. ¿Cómo detectarlo? Simplemente teniendo este conocimiento de la genética aplicada a la reproducción y pidiendo los exámenes apropiados. Esta es una lámina donde podemos ver estos cromosomas y de esta región de la azoospermia, fíjense ustedes, hay esta subregión C, es donde está el gen que está afectado para que se produzca estos estados de azoospermia.
donde esta D significa delay de la azoospermia. También puede haber casos de reversiones sexuales por mutaciones génicas del cromosoma Y, donde puede haber un varón que es fenotípicamente varón, no puede tener hijos, va a la consulta, le sacamos un estudio de cromosomas, un cariotipo en sangre y sale que es mujer. Algunas veces característicamente varón, otras veces la expresividad no es muy notable y tiene ciertas características femeninas. Y otras veces la mujer más bien también es fenotípicamente mujer y en el cariotipo le sale que es un varón. Digenesia gonadal, el ejemplo más frecuente es el síndrome de Swyer, característico de digenesia gonadal pura. Luego tenemos los genes de la determinación gonadal, la presencia o ausencia del SRY, le decía que es otro de los genes importantes acá, que está localizada en el brazo corto del cromosoma Y. Fíjense ustedes, les hago recordar lo que ya le dijeron en la parte de embriología. Nosotros, los seres humanos, hasta las 8 semanas de vida embriológica, hemos tenido una gónada indiferenciada, que no se sabía si iba a ir a testículo o a ovario. Una gónada indiferenciada hasta las 8 semanas. En realidad todos hemos tenido una gónada indiferenciada que si no hubiera sido por este SRY, todos hubieran ido a ovario, o sea, todos hubiéramos sido mujeres. A las 8 semanas se expresa este gen SRY, o sea, la presencia del SRY hace que esa gónada indiferenciada vaya a testículo y la ausencia del SRY hace que esa gónada siga el camino que tenía destinado, que era ir a hacer un ovario. Entonces, algunas veces hay problemas de reproducción por la ausencia de este gen en el cromosoma Y, que es el SRY. Es la sigla del sexual region del cromosoma Y. Luego tenemos los genes del desarrollo ductal, donde está el gen de la hormona antimülleriana, la inhibina, y estos genes también que están involucrados en la reproducción. Esta es la localización del brazo, en el brazo largo del cromosoma 19 de la hormona antimülleriana. Luego tenemos los genes relacionados con las hormonas sexuales y sus receptores. En este caso, por ejemplo, estos son receptores de andrógenos. En este caso, hay problemas, son mujeres en las cuales tienen todas las características fenotípicas de ser mujeres, pero lo que sucede es de que tienen testículos, tienen su gónada masculina, produce testosterona, pero los receptores para andrógenos no actúan, tienen una falla en los receptores de andrógenos. Entonces, incluso son más femeninas que las propias mujeres que son cromosómicamente XX. Yo he tenido la oportunidad de ver algunos casos que son espectaculares, son como, parecen una modelo, tienen la piel más tersa, la voz más aguda, son bien guapas, pero cuando uno las examina tienen testículos y tienen lo que ha fallado ahí son los receptores para los andrógenos. Luego están las mutaciones y polimorfismo de los receptores de andrógenos que producen azoospermia e infertilidad idiopática. Paso a decirles algo también bastante novedoso, que es el screening genético. Esto ustedes lo van a tocar seguramente en alguna parte de ginecología y esto es muy aplicado actualmente en reproducción. Fíjense ustedes. Aplicado a reproducción, siempre existió la duda de si el embrión que va a ser colocado en los problemas de fertilidad va a ser transferido al útero de la mujer es un embrión sano o no. Les informo que aproximadamente de los embriones concebidos naturalmente o mediante un tratamiento de reproducción asistida, aproximadamente el 45% tiene un defecto genético, o sea, casi la mitad. De cada 2 embriones, uno tiene una alteración o bien génica o bien cromosómica. Y es por eso que ante tanta
falla en los tratamientos de reproducción es que se crearon estos métodos que no deben tener una antigüedad de más de 15 años. Entonces, la nomenclatura en realidad comenzó como PGD, diagnóstico genético preimplantacional, y se dieron cuenta con el tiempo que era un mal término, y hace aproximadamente 3 años se pusieron todos de acuerdo en que esto debería ser llamado Screening Genético Preimplantacional, las siglas PGS. Y hace aproximadamente un año, o sea que esta información es bastante reciente, fíjense ustedes, el término correcto de PGS, de Screening Genético Preimplantacional, actualmente es PGT, que es Test Genético Preimplantacional, y con una letra adicional, _A, de aneuploidías. Entonces, estos son métodos genéticos para el cribado de anomalías cromosómicas, por eso que es de aneuploidías, en cada embrión, y permite seleccionar los embriones normales para transferirlos a la madre con la finalidad de mejorar la tasa de éxito de embarazo. Lógicamente, si los embriones que van a ser transferidos, que van a ser colocados en el útero de la madre, no han sido analizados, la tasa de falla es un poco mayor, porque se transfiere a ciegas, ¿de acuerdo? Pero si son analizados, entonces la tasa de éxito va a ser mayor. ¿Cómo es esta metodología? Fíjense ustedes, los embriones van creciendo. Este es un embrión del tercer día, en mórula, tiene 6 a 8 células. Este es un embrión de 5 o 6 días, una blástula, un blastocisto. Este blastocisto, en esta parte de acá, tiene el macizo celular interno, que es el embrioblasto, y tiene en la parte periférica acá, tiene la futura placenta, que es el trofo ectodermo. El trofo ectodermo. Este embrión, fíjense ustedes, va, como dice la lámina acá, esta masa celular interna va a dar origen al feto, y este trofo ectodermo, que tiene en este momento, en el quinto o sexto día, tiene alrededor de 200 células, va a dar origen a la futura placenta. Entonces, ¿qué cosa se hace? Con láser se biopsia 5 o 6 células de cada trofo ectodermo y se analizan con las diversas pruebas que enseguida les voy a decir. Pero uno de los temas que no han sido resueltos hasta la actualidad es, como dice acá, los problemas no resueltos aún con el PGS. Estas pocas células, 5 o 6 células, están representando a las 200 células del trofo ectodermo que existen acá. ¿Qué pasa si es que estas células por acá están normales y lo que he biopsiado en esta zona, en esta área, son las que han salido normales? Entonces se le sentencia en ese embrión que quede congelado de por vida, o incluso puede ser descartado siendo que puede estar normal. La otra es el trofo ectodermo, o sea, una biopsia de acá, de la placenta, está reflejando lo que sucede acá en el embrión, porque el embrión no es biopsiado. Ese es otro interrogante. Hay casos en los cuales el embrión está mal, pero la placenta está bien, y hay casos en que el embrión está bien y la placenta está anormal. Mosaicismo confinado a la placenta. Entonces, son una serie de interrogantes que pueden todavía, o tienen planteamientos que todavía no han sido solucionados. Esta es la metodología. Actualmente lo que se impulsa es el estudio de los embriones sin ser invasivo con láser, o sea, parece que el láser va a quedar descartado, va a quedar guardado, porque podría ocasionar daño a los embriones. Entonces, en un sobrenadante, que acá es un medio de cultivo, en un sobrenadante se le pone el embrión como si fuéramos nosotros, se le escaman algunas células, estas células son amplificadas, son aisladas del ADN, el ADN es amplificado y luego se le pasa a un secuenciador que es para analizar mediante una prueba de biología molecular, que es el secuenciamiento de siguiente generación en inglés, para que nos digan si es un mosaico, si es un embrión aneuploide o si está un embrión anormal.
Entonces, el primer mensaje es, uno, ¿se puede analizar el embrión antes de colocarlo en los tratamientos de reproducción asistida? Sí. Cuando se quiere ver si es una alteración cromosómica, se hace ese PGT-A, que el A significa aneuploide, para ver si tiene menos o más alteraciones cromosómicas, menor o mayor número de cromosomas. Y luego está esta sigla que viene a ser el PGT-M, siendo que M significa monogénico, porque hay alteraciones, como le decía, en la primera lámina, que es donde solamente se ha producido la alteración o mutación o cambio químico de un solo gen. Y acá ustedes tienen una lista, como por ejemplo la beta-talasemia, la distrofia muscular de Becker, la polineuropatía amiloide, etc., en los cuales se ha producido la alteración por la mutación de un solo gen. Entonces, en este caso, la prueba genética se llama PGT-M, o antiguamente llamado diagnóstico genético preimplantacional, PGD. Y en la actualidad existen más de 200 enfermedades monogénicas, como ustedes pueden ver acá, que son analizadas mediante PGD. Y estas mutaciones se analizan mediante esta prueba de biología molecular que se llama reacción en cadena de la polimerasa. Esta es una larga historia simpática que lo voy a pasar rápidamente. La primera prueba que se utilizó para analizar al embrión fue esta prueba que se llama FISH, hibridización in situ con fluorescencia. Ya no se usa en reproducción FISH por una serie de inconvenientes, porque solamente analizaba pocos cromosomas, porque había falla con las sondas. ¿Se sigue utilizando FISH en medicina? Sí. Por ejemplo, en diagnóstico prenatal, cuando uno tiene una alta sospecha que es un bebé con síndrome de Down, saca líquido amniótico y le hace un FISH, pero solamente con algo puntual nada más. Y otro, por ejemplo, en cáncer, en el INEM usted utiliza FISH, pero el doctor Zavala nos dijo que ya no se utiliza FISH en reproducción. Pero, por ejemplo, para cáncer, para leucemias, lo utilizan muy frecuentemente en el INEM, esta prueba de hibridación in situ con fluorescencia. Pasó la historia en reproducción, y además porque se biopsiaba en el tercer día, cuando el embrión era muy proclive a morirse, así que lo biopsiaban. En cambio ahora se espera para hacer la biopsia en el quinto día, como les he dicho anteriormente. Luego pasó la historia FISH y apareció hibridación genómica comparada. Ya se analizaban los 24 cromosomas, ya no se utilizaban solamente, ya no se analizaban 3, 4, 5 cromosomas, y hasta hace unos 7 o 8 años era el top en la evaluación del embrión. Y luego también pasó la historia el HCG de hibridación genómica comparada, y aparecieron los SNP microarrays, Single Nucleotide Polymorphisms, son las siglas del SNP microarrays, que también parecía el top hace unos 7 u 8 años, pero también comenzó a tener problemas en que se requerían los genotipos de papá y mamá. Y actualmente la tecnología de punta es el secuenciamiento de siguiente generación para la identificación de anomalías genéticas en los embriones. Ese es el top actual. No sabemos hasta cuándo durará. Es una tecnología de secuenciación de ADN de alto rendimiento, precisión, sensibilidad y resolución, secuencia paralela de genoma completo, y se definen claramente los mosaicos en las biopsias embrionales. Es un análisis detallado del genoma completo, pero también es caro. Hay que realizar PGS o análisis genético a todas. Lo que pasa es que si yo le hago el análisis con NGS, por lo menos le puedo decir que la tasa de éxito de embarazo con un embrión normal va a ser alrededor del 60%. Todas las mujeres que se hacen un tratamiento de reproducción es necesario hacerles un PGS, un análisis genético de su embrión, y la verdad es que no. Como yo les explico a la paciente, fíjese ¿usted qué edad tiene, señora? 35 años, muy bien. Entonces, si su presupuesto está ajustado y tiene usted una forma más
digamos, una forma de pensar en ser lo más natural dentro de lo que usted ya se está haciendo un tratamiento de reproducción, pero usted quiere dentro de eso, dentro de lo tecnológico que vamos a usar, usted quiere que haya menos manipulación de los embriones, quiere que el tratamiento se demora menos, qué sé yo. Entonces usted tiene dos formas de pensar. Uno, que si los embriones han llegado hasta la etapa de blastocisto, hasta el quinto día, han pasado por un proceso de selección natural. O sea, pasaron primer día, segundo día, tercero, cuarto día, y solitos se han autoseleccionados. En la especie humana sobreviven los más fuertes, mueren los más débiles. Esa es la primera inferencia que ustedes como médicos y los pacientes también deben saber. Y lo segundo, a los 35 años hay una regla mnemotécnica, 35, 350, acuérdense ustedes. ¿Cuál es lo que más temor y más conocimiento tienen la gente, las personas, los médicos, los pacientes? Síndrome de Down. ¿Será síndrome de Down? ¿No? Entonces, trisomía 21. ¿Cuál es la probabilidad que una mujer de 35 años tenga un hijo con síndrome de Down? En todas partes del mundo, y en Perú también. Es 1 en 350. 35, 350. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de tener un de 350? ¿Qué cosa significa eso? Que tengo para cada embarazo 349 posibilidades que salga normal y uno que salga con síndrome de Down. Entonces, doctor, 349 me parece extraordinario. Como si me metieran en una ánfora 350 bolos, uno es el afectado, uno es el anormal. Tengo 349 posibilidades de que salga normal y me ahorro la cantidad de plata que le voy a decir en cuánto cuesta ese diagnóstico genético preimplantacional. Estas son las aplicaciones, pero si hay algunos van pues dicen, tengo una mujercita, como en una consulta ayer, tengo una mujercita y quiero que sea varón. Digamos, como suena algo importante para la pareja, pero es algo superfluo. Pero hay enfermedades ligadas al X, como hemofilia, distrofia muscular de Duchenne, retardo mental ligado al X, que son razones importantísimas para que la pareja se haga este screening genético. Hay enfermedades monogénicas graves, como esta fibrosis quística, el Leishman, el Tay-Sachs, el frágil, etc. también. O también cuando, por ejemplo, es una señora de 40, 42 años que se hace un tratamiento de reproducción asistida, o ya falló el vitro anteriormente, entonces ella sí debe pasar por este screening genético. La tasa de embarazo mejora, y este es el precio. ¿Cuánto cuesta? Alrededor de $2.200, aparte del vitro. O sea, el screening genético no es baratito. Y con esto termino. Ojalá que les haya dejado algunos mensajes. Me he tenido que concentrar, no sé, bueno, yo no soy nadie para dar ninguna sugerencia, pero pienso que esa puerta debería estar cerrada. Hay mucho tránsito. Entonces, pero bueno, es una modalidad de ustedes. Entonces, ojalá que les haya podido dar algunos mensajes. Entender la genética es así, como ustedes, es difícil entenderla al inicio, pero si se ponen a estudiarlo, analizarlo, ojalá que hayan quedado 4 o 5 mensajes, será como este estudiante de ginecología. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias.